el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. El mayor secreto para vivir eficazmente sobre la tierra es entender el principio y el poder de las prioridades. La vida en la tierra es una suma total de las decisiones que tomamos diariamente como prioridades, como preferencias. ¿Qué es una prioridad? Prioridad es algo a lo cual se le da preferencia en comparación de otras personas o cosas. La prioridad más importante para muchos es el tiempo. Para otros es el dinero. Para otros es el trabajo. Para otros es la familia. O el negocio. O son sus compromisos sociales. Nuestra vida fue diseñada para ser sencilla, no complicada. Y mientras vamos identificando nuestras prioridades, nuestra calidad de vida va a componerse. La mayor tragedia de la vida, ¿cuál sería? La muerte. La mayor tragedia de la vida no es la muerte. Ve que cualquiera les puede decir a ustedes cualquier cosa y toditos calladitos. No es la muerte la mayor tragedia de la vida. La mayor tragedia de la vida es vivir sin propósito. O una vida con prioridades equivocadas. El desafío más grande de la vida es saber hacer las cosas correctas en el tiempo determinado. Y el fracaso más grande es ser exitoso en la tarea equivocada. Porque el éxito se mide por el uso eficaz del tiempo. ¿Y qué es el tiempo? El tiempo es un punto de inicio que avanza hacia el final y da la vuelta de regreso al mismo lugar, pasa en la vida, pasa en la historia. Por eso es que el tiempo se convierte en una verdadera medida de vida. ¿Cómo gastas tu tiempo? Estás determinando no solo tu vida, sino también tu muerte. Tu tiempo es súper importante, porque tu tiempo es tu vida. Y la clave más efectiva, el uso más efectivo de tu vida se ve en tus prioridades, porque tus prioridades determinan el uso de tu tiempo. Eso te muestra qué es primero. Y al mostrarte qué es primero, eso demuestra tu prioridad. O sea que las prioridades correctas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a proteger tu tiempo, van a establecer tu tiempo y recién vas a poder usar tu tiempo con un propósito definido. ¿En qué? En lo que juzgues qué es más importante en tu vida. Si tus prioridades son incorrectas, lo que haces es sencillamente perder tu tiempo, perder tu energía. Estás ocupado en cosas innecesarias. Estás preocupado en lo que no tiene importancia. Hay personas que logran manejar sus circunstancias y hay quienes son manejados por ellos. Son llevados de aquí para allá de acuerdo a los acontecimientos. Pero Dios es un Dios enfocado. Tiene propósitos definidos
Él sabe a dónde va. Nada lo detiene. Ningún acontecimiento ni ninguna tragedia, nadie lo detiene, porque Él sabe siempre lo que va a hacer y nada lo puede torcer en el camino. Dios nos enseña en su palabra acerca de las prioridades. Y si las personas no conocen las prioridades, están enredados, están engañados, están perdidos y cualquier cosa te cambia el rumbo. El reino de los cielos es la prioridad número 1 de Dios. Cuando se pregunta ¿cuál es la prioridad de Dios?, ¿qué tenemos que responder? El reino de los cielos. Dios ha pagado un precio para que las personas se salven. Pero no todos se van a salvar. ¿Cómo? Si Dios es amor, pero no se van a salvar todos. ¿Saben por qué? Porque no entienden que la prioridad de Dios es el reino. Y no, al no entender, no entran por la puerta que se llama Jesucristo. Y al no entender a Jesucristo, no pueden establecer su reino. Por eso es que cuando Jesús decía a la gente, no se pongan ansiosos por las cosas que la gente se afana. Por eso es importante el principio de la prioridad, porque la prioridad se convierte en la esencia de tu vida, en suplir las necesidades humanas. A veces la gente pasa todo el tiempo, pero nosotros debemos entender que Dios tiene sus prioridades. Mateo 6:25. Veamos las prioridades de Dios. Por tanto, dice, yo les digo, no se preocupen, no se impacienten, no se inquieten por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿Qué vale más la comida o el cuerpo? Este texto se ha prestado a muchas confusiones. Ha sido abusado, ha sido manipulado, lo han usado para cubrir toda falta de esfuerzo personal, para aceptar el fatalismo, para aceptar el desaliento, para aceptar lo que venga. Pero lo que el Señor está haciendo es invitarnos a confiar en un Dios que es Padre, para quien sus hijos son lo más importante de toda su creación, y así poder pasar de la ansiedad y la desconfianza a la confianza y a la paz. ¿Qué es lo que se fatiga el hombre? Se fatiga en todo lo que dice Mateo 6:25. Dios tiene un reino, pero dentro de ese reino opera con principios. Por eso es que nos llama justicia. ¿Cómo es la justicia de Dios? ¿Cómo opera? Dios es bueno. Tarde o temprano vas a necesitar de Dios. Tarde o temprano vas a necesitar que Dios te haga justicia. Por eso nos manda a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque la preocupación es esencial. Es una cuestión de control, es tratar de controlar lo incontrolable. No podemos controlar la economía, pero ¿nos preocupamos por ella? Claro que sí. No podemos controlar a nuestros hijos, pero ¿nos preocupamos por ellos? No podemos controlar el futuro, pero ¿nos preocupamos por el futuro?
¿Y acaso se soluciona algo? En el Sermón del Monte Jesús nos dio 4 razones del por qué no tienes que preocuparte. La primera, Mateo 6:25. Dice, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? NBI es la traducción. Jesús está diciendo, si no va a durar, no te preocupes por eso. Preocúpate por algo que se puede cambiar, no lo que no se puede cambiar. Porque preocuparse por algo que no se puede cambiar es inútil. Segundo, preocuparse viene a ser antinatural. Mateo 6:26. ¿A cuántos les gusta el campo? ¿Cuántos se han levantado de mañanita y los pajaritos están cantando felices? ¿No es agradable eso? Es lo más agradable que hay. Que uno amanece y comienza a escuchar a los pajaritos cantar felices. Mateo 6:26. Miren los pájaros, dice el Señor. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que los pajaritos? Solo hay algo que vive preocupado en toda la creación de Dios y es el ser humano. Somos los únicos de la creación de Dios que no confiamos en Él. Y Dios dice, eso es antinatural. Vaya a Mateo 6:27. Ahí nos está hablando el Señor que la preocupación es antinatural porque no cambia nada. Mateo 6:27. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Cuando te preocupas acerca de un problema, eso no te hará crecer. Es como estar sentado sin movimiento, porque la preocupación no cambia nada, excepto a la persona que está preocupada y la convierte en una persona miserable, fatigada, angustiada, necesitada, preocupada, desesperada. ¿Pero hay algún cambio? Cero. Si confías en Dios no hay necesidad de preocuparse. ¿Por qué? Porque Él ha prometido cuidar de todas nuestras necesidades. Filipenses capítulo 4, verso 19. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Jesucristo. Dios también tiene otras prioridades. Van 4 ya, ¿no? Pero Dios tiene otras prioridades. Y las estableció en el principio de la creación. Jesús vino a la tierra para establecer su prioridad número 1. ¿Cuál es la prioridad número 1? El reino, establecer el reino y reconciliar al hombre con el Padre. Entonces, Él nos está invitando a colaborar, a poner nuestro empeño, a poner nuestro compromiso en su reino, porque nadie se compromete por una causa perdida
Por eso nos hace mirar las aves, nos hace mirar las flores, nos hace mirar el poder que tiene, para que nosotros podamos creer que Él la sustenta. Y si nosotros somos su mayor tesoro, con más razón Él lo hará mejor con nosotros. Aquí hay un desafío y es ordenar la jerarquía de las necesidades básicas del hombre. Cuando las prioridades no son tenidas en cuenta, uno anda perdido. El hombre cree que está salvando a su familia, pero la está perdiendo. El hombre cree que está ganando la vida, pero la está perdiendo. La gente cree que los hijos lo van a admirar por lo que hace, pero en realidad lo están odiando por lo que hace. Mateo capítulo 6, 28 al 29. ¿Por qué? Porque eso que hace le roba tiempo a los hijos, le roba tiempo a la familia, y los hijos comienzan a odiar lo que uno hace, y es sencillamente porque no lo entienden. Mateo 6, 28 y 29 dice: por el vestido, porque os afanáis. Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de los lirios del campo. Un lirio del campo es una flor silvestre, pero Salomón, con toda su riqueza, con toda su sabiduría e inteligencia, jamás se pudo vestir como uno de ellos. Por eso es que Jesús le dijo más adelante en el verso 33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas por las que viven afanados todos los días van a ser añadidas. En el Antiguo Testamento Daniel tuvo un sueño, tuvo una visión anticipada de la manifestación del reino de los cielos aquí en la tierra 600 años antes de que Jesús naciera. Y esa visión que vio Daniel lo dejó turbado, porque acababa de ver una bestia terrible que destruía la tierra. Pero uno de los ángeles se acercó a Daniel y le dijo: quédate tranquilo, va a haber mucho lío, pero el reino será dado a los santos del Altísimo. Así que Cristo recibirá el reino y también los santos del Altísimo. ¿Cuántos se han limpiado en la sangre del Cordero? ¡Qué bueno! La sangre de Cristo es poderosa. Cuando Jesús comenzó su ministerio, fue a Galilea, predicando ¿qué? El Evangelio del reino. Quiere decir las buenas noticias del reino. Porque el Evangelio, las buenas noticias, son la puerta de entrada al reino. Hay gente que conoce el Evangelio, pero igual se irá al infierno. ¿Por qué? Porque escuchó, pero no quiso entrar. No basta con escuchar, hay que obedecer y hay que entrar. La puerta se llama Jesús. Cuando Juan Bautista predicaba, también lo mismo: arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Fue encarcelado. Jesús vino ya y le contaron que Juan estaba preso, y entonces él comenzó a predicar también lo mismo, el evangelio del reino. Él comenzó a decir: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. O sea que las buenas noticias del reino, cuando son creídas, te habilitan para que puedas entrar por la puerta y te conviertas en ciudadano del reino. El reino que tenemos aquí abajo estaba perdido. El reino de Dios no es una democracia donde la mayoría gana.
En el reino de Dios solo Dios gana porque es solamente su voluntad la que se hace y la que se debe hacer. La primera vez que se manifestó el reino de Dios en la tierra fue cuando Jesús ungió con poder, fue ungido con poder y declaró, cuando lo estaban bautizando, dice que estaba ahí la Trinidad presente, el Padre habló y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Estaba Jesús bautizándose y dice que el Espíritu Santo bajó en una forma de paloma. El reino de Dios es el lugar entonces donde se hace la voluntad de Dios. Es el lugar donde termina tu voluntad. Termina la voluntad de los partidos políticos. Termina la voluntad de toda forma de gobierno. Y solo la voluntad de Dios se hace en la tierra. Y entonces vamos a vivir en un reino donde hay verdaderamente justicia. Por eso es que el llamado es busquen primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Porque su reino es un reino de justicia. Entonces preocuparse, ¿qué es lo que significa preocuparse? Intranquilizarse, impacientarse, agitarse, consumirse en pensamientos, estableciendo cosas como si fuera lo principal o de principal interés. Nuestro valor espiritual es más importante que nuestras necesidades básicas y nunca debería ser sacrificado eso por lo otro. Mateo 6:28 dice, ¿y por qué se preocupan, se inquietan, se impacientan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo, no trabajan, no hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así la tierra o la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes, gente, falta de fe. Verso 31. Así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o qué vamos a vestirnos. Todas estas cosas son las que preocupan ¿a quién? ¿A quién? A los paganos. Pero ustedes tienen un Padre Celestial que saben que las necesitan. Ahora no quiere decir que ustedes estén pensando que van a comer ahorita a la salida y está hablando de eso, no, está hablando de lo diario, de lo continuo. Porque lo que Dios necesita es gente que tenga prioridad o como prioridad su reino. Esto significa darle prioridad a su voluntad, porque en el reino de Dios se hace solamente la voluntad ¿de quién? Del Padre. Y quien le da la prioridad al reino, renuncia a todo lo que es menos importante. Fíjense que algunos no quieren venir a la iglesia para cuidar su familia y sin embargo se quedan y viven peleando allá. El tiempo que dura el culto se lo pasan ¿qué? Conversando, peleando se la pasan. Y hay otros que no van a la iglesia por cuidar sus ¿qué? Sus teneres. No voy porque me da miedo que me roben. Porque su prioridad ¿qué es? Su familia y sus teneres, sus bienes. Pero Jesús dijo otra cosa diferente en Mateo 19:29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá. ¿Qué va a pasar? Recibirá ¿qué? 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Cómo es eso de dejar casa, familia, hermanos, hermanas, padre, madre?
¿No lo saben? ¿Acaso por casarse no dejan padre, madre y familia? ¿Y se van con un extraño? ¿Y se van con una extraña? ¿Acaso no hacen eso? Así como hacen la mayoría de los matrimonios, eso también hay gente que deja familias, padres a causa del Evangelio, como lo hizo Abraham, que dejó su casa, su parentela, el lugar donde vivía, porque Dios le asignó un nuevo territorio. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Debemos buscar inicialmente el reino, porque el reino es lo más importante o lo menos importante. Es lo más importante y es de sabio inclinarnos a lo más importante. Por eso es que Él lo afirma, lo declara, lo repite, lo vuelve a repetir. Repite el Evangelio de Mateo, repite el Evangelio de Lucas, de Juan, de Marcos, lo repite porque la prioridad es el reino. Pongan su atención en el reino de los cielos. Comiencen a hacer lo que es justo ante Dios y van a recibir las otras cosas. Porque cuando uno reconoce que han estado perdiendo el tiempo, ¿qué es lo que pasa con una persona? Se molesta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque perdió su tiempo. Pero en las cosas de Dios no es así el ser humano. Y sin embargo el reino de Dios es lo más importante. La prioridad del ser humano debe ser el reino, porque Dios necesita gente que se juegue la vida por Él. Y para eso el Espíritu Santo es especialista, para enseñarte con qué paciencia, para mostrarte, para ilustrarte, para recordarte, porque Él debe gobernar tu corazón. ¿Qué es lo que le falta al ser humano para poner el reino de Dios como prioridad? Más que conocimiento, le falta valor. No quiere dejar las cosas que tiene, porque las cosas que tiene le dan más valor que al reino de Dios. Marcos 10, del 19 al 22, dice que un señor se acercó a Jesús y le dice: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no robes, no digas falso testimonio, no estés defraudando a la gente, honra a tu padre y a tu madre. Entonces le dice el hombre: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, le amó, dice al hombre que se acercó. Lo amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalos a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y vení, seguime tomando tu cruz. Pero el hombre, el oyente, quedó afligido por esta palabra y se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. ¿A qué le daba más valor a sus posesiones que al reino, no es cierto? O sea, ¿qué está mostrando Dios con eso? ¿Que todo el mundo tiene que vender sus cosas para seguirle? De ninguna manera. Lo que está mostrando aquí es que este hombre, las riquezas lo tenían atrapados, y Jesús tocó el punto principal en el corazón de este hombre. No se trata de que Dios no quiera gente rica en su casa. Él quiere que para los ricos Él sea también lo más importante que sus riquezas. O sea que lo que más te importe debe ser que el reino de Dios en tu vida. Y ese día, cuando más te importe el reino de Dios, vas a ver su gloria. Vas a poder percibir su presencia. Vas a escuchar su voz. Pongan toda su atención. Pongan cuidado, esmero, solicitud en el reino, en el gobierno de Dios, en la soberanía de los cielos. Y van a descubrir lo que es justo, lo que es equitativo, lo que es razonable ante Dios,
y van a recibir todas estas cosas que los mantienen tan preocupados como ser ropa, comida y casa. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.